vamos a hacer la situación, por supuesto, internacional es sumamente complicada. Yo la voy a esquematizar, si ustedes me disculpan, y en todo caso, en el diálogo podemos poner los matices, los detalles, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que hay cambios importantes. ¿Cuáles son en el mundo? Desde el colonialismo, es decir, desde la época en que hemos estado hablando, prácticamente desde el siglo XVII, XVIII, XIX, el centro del mundo, sobre todo a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, el centro del mundo ha estado en Occidente. Cuando Colón llega a América, el centro del mundo era China, es decir, estaba en el Asia. El colonialismo, la dominación, primero de América y después de África, finales del siglo XIX, hizo que la gravitación del movimiento económico y político mundial se centre en París, Berlín, Londres y después, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos. Es decir, el siglo XIX fue un siglo de Europa, el siglo XX ha sido un siglo de los Estados Unidos, finalmente un hijo de Occidente, Estados Unidos, pero el siglo XXI ya no. En el siglo XXI podemos decir que el centro del mundo vuelve a estar como en la época de China, del Imperio Chino, en Oriente. ¿Por qué? Porque ha habido una relación cada vez mayor entre la segunda potencia comercial del mundo, que es China, la China nueva, post-Mao, y la segunda o tercera potencia militar del mundo, que es la Rusia actual. Entonces, la tecnología militar unida con la tecnología comercial y la enorme capacidad productiva y comercial que tiene China, han hecho ahora que, añadidas las evoluciones que han habido de Vietnam y de la India, todo el peso del mundo empiece a centrarse en Asia. Ese es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque el occidente, que fue el centro hasta la Segunda Guerra Mundial, es un occidente colonialista. Es Francia, Francia dueña de Indochina, de Argelia, Inglaterra dueña de la India, Holanda dueña de Indonesia, y así. Entonces, era un mundo, ese mundo occidental era un mundo colonial. Eso está llegando a su fin, porque ha habido todo un periodo al cual nosotros hemos pertenecido y en el cual yo personalmente he colaborado como miles de gentes en el mundo de descolonización. Cuando hicimos las guerrillas en el Perú, en los años 60, después de la Revolución Cubana y las guerrillas de Perú, de Nicaragua, de Colombia, de Argentina, de Bolivia,
fracasadas algunas, victoriosas otras, formaban parte del gran movimiento anticolonial que también cubría al África, porque simultáneamente estaban peleando en África por su liberación, Argelia, Nigeria, otros países, la misma Sudáfrica. Entonces, todo ese movimiento anticolonial ha triunfado ya. Y eso ha causado, obviamente, la decadencia del occidente colonial que vivía de esos países colonizados. Entonces, es una etapa en la cual ya vemos a una Europa en decadencia. Con eso no estoy hablando de los europeos como personas, estoy hablando de Europa como sistema colonial. A Estados Unidos ha empezado a pasarle lo mismo, porque en la medida en que Estados Unidos triunfa primero en la Guerra Fría contra la ex Unión Soviética, logra la disolución de la Unión Soviética, pero tiene que contribuir al desarrollo de China en su lucha contra la Unión Soviética. En esa misma medida, Estados Unidos contribuye a su propia destrucción. Y ahora tenemos entonces como primera conclusión que podemos decir que hay un mundo emergente y hay un mundo que está en proceso de sumergirse. Hay un mundo que está sumergiéndose y hay un mundo que está emergiendo. Primer gran rasgo que caracteriza la situación actual. ¿Dónde está América Latina? Pues ese es un tema, porque América Latina en este momento es un continente en disputa entre las fuerzas opuestas, entre las fuerzas emergentes y las fuerzas que se están sumergiendo. El Perú es un caso dramático, porque mientras el oro de Conga es absorbido por la Newmont, que es una empresa norteamericana, y mientras tenemos soldados norteamericanos en nuestro territorio, y mientras nuestra política exterior es dominada totalmente por los Estados Unidos, y mientras en Palacio reciben a nadie menos que a una generala que dice que formamos parte del Comando Sur, porque si viene alguien del Comando Sur significa que nosotros somos comandados, es decir, mandados, ¿no? Mientras eso está pasando, simultáneamente tenemos que los grandes proyectos, los gigantescos proyectos económicos del futuro peruano no son norteamericanos, son chinos. Entonces, Perú es un país en este momento en disputa, como también lo es Argentina, donde con el nuevo gobierno de Milei está entrando, luego de un periodo de industrialización, defensa de la industria argentina por parte de la época Kirchner, está entrando ahora la era de Milei, que no es era de Milei, sino es era de los Max, en fin, de los nuevos millonarios que están entrando directamente a la Patagonia Argentina en busca de petróleo, de litio y de otras commodities. Entonces, en este momento América Latina es un paraíso, pero no es un paraíso fiscal, como la cadena de paraísos fiscales, de paraísos que rodean el mundo, que son los lugares por donde circula el dinero sin control, centrado en Wall Street y en la City de Londres, que son pequeñas bases donde nadie le pregunta a nadie de dónde vienen sus millones, por donde pasan todos los millones de los tráficos de personas, de drogas y de todo, que son esta red de paraísos fiscales. Esa red de paraísos fiscales es armónica con la red de paraísos extractivos. Argentina se está convirtiendo en un paraíso extractivo como lo es ya el Perú.
El Perú ya lo es desde el año 90, por lo menos. Entonces, la línea de las corporaciones mundiales es convertir a América Latina en un circuito de paraísos extractivos. Entonces, el capitalismo de hoy, el neocapitalismo que hoy día tenemos, es una suma del capitalismo extractivo más el capitalismo financiero de los paraísos que no le dan cuenta a nadie y no y circulan sin ningún control. Esa es la situación en este momento. Ahora, esa es una situación dinámica, no es una situación estática. Y esa situación dinámica se expresa porque el mundo que se está sumergiendo obviamente se niega a sumergirse. A nadie le gusta hundirse. Y el mundo que está emergiendo tiene que defenderse. Y por eso tenemos guerra. Y hemos tenido guerras y las tendremos, desgraciadamente, especialmente en el Medio Oriente, que es una zona de guerra, y ahora en Ucrania. Y en Ucrania están luchando la continuación del viejo nazismo que viene desde la Segunda Guerra Mundial y que fue aparentemente derrotado, pero que se mantuvo en los países occidentales porque finalmente muchos grupos de esos países son profundamente nazis en el fondo, grupos profundamente reaccionarios, y esto ha dado lugar al nacimiento de una nueva derecha que yo diría que no es una derecha, que son varias derechas. Y aquí es donde nosotros tenemos la obligación, y subrayo la palabra obligación, de informarnos. Porque en el mundo que nosotros tenemos, que es el mundo de la desinformación, no es el mundo de la información, nosotros tenemos que informarnos, buscar información, hacer nuestro propio juicio y evitar los clichés. ¿Por qué? Por el fenómeno del resurgimiento de la derecha en el mundo. Entonces, tenemos derecha con Orbán en Hungría, tenemos derecha en Polonia, obviamente tenemos derecha con Zelensky en Ucrania, tenemos derecha con Macron en Francia, tenemos derecha con Milei en Argentina, la derecha, si bien es cierto, el gobierno de Sánchez en España es un gobierno aparentemente socialdemocrático, está bajo el acoso de la derecha del PP y de Vox, en fin. Pero, primera pregunta, ¿es una sola derecha o son varias derechas? Tenemos que entender eso para saber orientarnos, porque si no, como este continente que somos, que está en este momento siendo disputado por estas grandes fuerzas globales, si no tenemos las cosas claras, vamos a caer fácilmente en políticas de confusión y de error. Y no nos conviene eso porque parte de nuestra salvación como país tiene que ver con lo que sucede en el exterior. Así como la independencia del Perú en 1821 no puedes explicarla sin la decadencia del Imperio Español y el surgimiento del Imperio Inglés, así tampoco una nueva independencia del Perú no podrás explicarla sin comprender el hundimiento del Imperio norteamericano y el nacimiento de nuevos imperios, si ustedes quieren que use esa palabra. Entonces, hagamos rápidamente el recuento. ¿Quién gobierna Rusia? ¿Gobierna a la izquierda? Gobierna a la derecha. El señor Putin es un hombre de derecha. El partido Rusia, ¿no? Rusia, ¿cómo es? Rusia Unida, el partido de Putin es un partido de derecha. Pero miren ustedes cómo es. Porque siendo de derecha,
en Rusia estaría desarrollando una política de izquierda, si ustedes si quieren le ponen comillas, ¿no? Porque se está enfrentando a los poderes que están en decadencia, es decir, a Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Y ese gobierno de derecha reconoce abiertamente el aporte de la Unión Soviética. No lo desconoce. Cuando ustedes viajen a Rusia, si alguna vez se les ocurre viajar por ahí, y les recomiendo que lo hagan, van a encontrar un país en el cual Lenin sigue siendo, no diré venerado, pero sigue siendo considerado un prohombre de Rusia. Van ustedes a San Petersburgo y está el tren blindado en que llegó Lenin intacto. Este es el gran monumento a Lenin en la estación del tren de Finlandia. Allí están las casas de todos los líderes bolcheviques intactas que ahora son museos, y en las librerías van a encontrar los libros de Stalin, en ruso por supuesto, pero están los libros de Stalin, ¿no? Que aquí ustedes no los van a encontrar. Simultáneamente en un país en el cual, no, la Iglesia Ortodoxa mantiene todas sus enormes y preciosas, hermosas catedrales, que son muchísimo más grandes, lujosas y bellas que las catedrales católicas, la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces, la unión de la Iglesia Ortodoxa rusa, el nuevo nacionalismo de derecha ruso, más el aporte que viene con el Partido Comunista Ruso de la antigua Unión Soviética, eso es lo que le da fuerza a la Rusia de hoy. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y no confundirnos. Pero por supuesto, esta no es la derecha de Milei. La derecha de Milei, al revés de la iglesia, de la derecha de Putin, que es una derecha nacional, la derecha de Milei es una derecha antinacional, abiertamente antinacional, que está abiertamente por la destrucción, no solamente del Estado argentino, sino de Argentina como país. Porque lo que está promoviendo es la división de Argentina entre una Argentina urbanizada, que es la de Buenos Aires, una Argentina de las provincias, y que es lo que está, el conflicto que hay ahora en este momento entre el gobierno de Milei y las provincias argentinas, y una Argentina de la gran Argentina, que es resultado de la guerra por el desierto y del exterminio de los indios argentinos, ¿no? Que permitió la conversión de las provincias unidas del Río de la Plata en República Argentina. Es decir, un retorno al siglo XIX. Un retorno al siglo XIX, dicho además con todas sus palabras, ¿no? Mientras la derecha española, por la vía de sus académicos y de sus políticos de Vox, está proponiendo un retorno a la época anterior a la Revolución Francesa. Es decir, si en Argentina la derecha Milei promueve un retorno al siglo XIX, la derecha española está promoviendo un retorno al siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, con todas sus letras, ¿verdad? No los estoy calumniando, porque ellos dicen que los problemas empezaron con la ideología de la Ilustración, que era una ideología hereje, y proponen el retorno al catolicismo ortodoxo. Esto dicho por académicos sumamente respetables y por historiadores absolutamente ilustrados. La pregunta es, cuando ese tipo de derecha llegue acá al Perú, porque tiene que llegar, nuestras relaciones con España son muy cercanas, ya estuvo Vox aquí además 2 veces, ¿vamos a estar en capacidad de discutir con ellos? ¿Quién en el Perú va a estar en capacidad de discutir con España sobre la historia de España?
Cuando los españoles te digan, cuando esa derecha española te diga, ¿de qué me culpas? Si yo te civilicé, yo te evangelicé, porque ustedes eran caníbales antes que nosotros antes que nosotros llegáramos, ¿no? Y ustedes eran un país salvaje. Tienen que agradecernos a nosotros el idioma que tienen, porque si ustedes hablan castellano, es por nosotros. ¿Quién les trajo el idioma castellano? Nosotros los españoles. ¿Quién va a estar en capacidad de discutir con ellos? Yo tengo mucho temor de que no estemos en capacidad de discutir con ellos si no estamos suficientemente informados. Lo peor de todo este asunto es que esta confrontación, esta diferencia entre estos dos mundos, uno que emerge y otro que se sumerge, se procesa ahora a través de dos guerras, que son la guerra de Ucrania y la guerra de Palestina. Y por primera vez el señor Putin ha mencionado ayer o anteayer la posibilidad de la guerra atómica. Cuando el irresponsable señor Macron ha dicho que Francia podría enviar tropas para apoyar a la OTAN, el señor Putin ha dicho, no quisiera, no recuerdo sus palabras exactas, no puedo citarlo al pie de la letra, pero no arriesguen ustedes una guerra atómica. Y lo dice un país que tiene varios miles de bombas atómicas, la menor de las cuales tiene 40 veces más potencia que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de cosas muy serias que se están discutiendo. Una vez más, la pregunta es, América Latina, que es internacionalmente un continente de paz, porque aquí nunca hemos tenido en nuestro territorio guerra mundial, sí hemos tenido muchas guerras, pero guerras civiles, guerras locales, invasiones, en fin, pero no hemos tenido una guerra global. ¿Qué va a ser de nosotros en una guerra global si nosotros somos incapaces de fabricar ni siquiera un cochino avión de combate? Y tenemos que comprar todas nuestras armas a Rusia o a Estados Unidos o a Francia o a Israel. Últimamente estamos comprando armas a Israel. Los fusiles con los que hace Azodo para matar a los 70 hermanos nuestros en las últimas movilizaciones son israelíes. Entonces, este es un continente en el cual, desgraciadamente, sus élites dirigentes no tienen la menor idea de la globalización real, de cómo se mueve realmente la globalización, a pesar de que día y noche hablan de la globalización para aquí, la globalización para allá, y por supuesto mucho menos idea de identidad nacional y continental. Y entonces en públicos como esto tenemos que plantearnos en forma muy seria, porque ya no es como antes, que pues nosotros, mi padre y yo cuando era pequeño, tenía 4 o 5 años, le leía a mi padre los periódicos con la guerra. Allá esa guerra mundial que se estaba desarrollando allá lejos. Si Colombia ya está en la OTAN en la práctica, si hay soldados colombianos ya peleando en Ucrania, ¿no? Y en la guerra de Irak hemos tenido mercenarios peruanos de guachimanes en Irak. Es obvio, y si además Brasil también ya ha estado en la guerra mundial, tenemos el terrible peligro de ser envueltos en una criminal guerra para la cual no estamos preparados ni ideológicamente, ni organizativamente, ni socialmente, ni culturalmente.
Yo creo que este es un momento serio, que no podemos tomarlo en broma. Desgraciadamente nos ocupamos más de Paolo Guerrero que del señor Zelensky, porque hay gente a la que le interesa ponernos al simpático Paolo Guerrero en la primera plana, o a que discutamos si la chica que cantó en el Festival de Chile merecía ganar la gaviota o no. Esos son los temas de discusión en el Perú. Mientras miles de gentes, por ejemplo en Palestina, están muriendo víctimas de uno de los crímenes más horrendos de la historia, frente al cual América Latina, con la única excepción quizá de Petro o quizá de Lula, no ha dicho absolutamente nada. Y el Perú no ha dicho nada. Lo poco que ha dicho es solidarizarse con Israel. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y yo creo que es lo que puedo decir sobre la situación internacional y pues aquí me quedo porque ya son las 8 de la noche.